este apartado vamos a ver los criterios de divisibilidad y veremos realmente qué es que un número sea divisible por otro. Bueno, el primer concepto que vamos a ver va a ser el de decimos que A es divisible por B y se escribe así si A dividido por B es una división exacta, es decir, si dividimos A entre B nos da otro número C y aquí en el resto obtenemos un 0. En este caso se dice que A es divisible por B. Vamos a poner un ejemplo numérico para que lo veáis más claro. Por ejemplo, 15 dividido entre 3, por ejemplo, es 5 por 3, 15 y obtenemos de resto 0. En este caso decimos que perdón, un momento, decimos que 15 es divisible por 3. Otro ejemplo pues sería 24 entre 12. Aquí obtenemos de resto 0. Recordar, aquí en el resto siempre tenemos que obtener un 0. Y decimos que 24 es divisible por 12. Vamos a ver los criterios de divisibilidad más importantes y que nos indicarán cuando un número es divisible, en este caso, por 2, 3, 5, 10 y 11, en los cuales hay diferentes reglas que nos van a posibilitar directamente saber si un número es divisible por 2 sin necesidad de realizar la división. Por ejemplo, vamos con el primer caso, con la divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 si la última cifra par es 0. Por ejemplo, el 2566. Sin necesidad de hacer la división, nosotros sabemos que es divisible por 2 porque la última cifra es un número par. ¿Vale? Otro ejemplo podría ser el 1270, porque la última cifra del número es un 0. ¿De acuerdo? Ese es muy sencillo. Vamos a ver cuando un número es divisible por 3, que sería el siguiente ejemplo. Si la suma de sus cifras es divisible por 3, es decir, si la suma de sus cifras la podemos dividir de manera exacta por el número 3. Pues por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. 2, 1, 3. Aquí lo que hacemos es lo siguiente. Sumamos sus cifras. 2 más 1 más 3. Y obtenemos un 6. Como 6 es divisible por 3, el número inicial sabremos que 213 es divisible por 3. Vale. Seguimos con el siguiente ejemplo, divisible por 5. Bueno, pues un número es divisible por 5 cuando la última cifra es 0 o 5. Por ejemplo, 210. Como la última cifra del número es un 0, pues sabemos que es divisible por 10. Todo esto lo podéis ir comprobando luego con la calculadora o realizando directamente la operación. Decimos que 210 es divisible por 5. Vamos a otro ejemplo, o en este caso el otro apartado, que sería cuando un número es divisible por 10. Aquí lo que hacemos de nuevo es fijarnos en la última cifra. Como es un 0, pues podremos directamente deducir que el número 1020 es divisible por 10. Y vamos al caso, digamos, un poco más difícil,
que es cuando un número es divisible por 11. Y es muy curioso, porque es realmente cuando la suma de las cifras impares coincide con la suma de las cifras impares. Pues vamos a poner un ejemplo. 1, 2, 1, 3, 3. Vale, y realizamos lo siguiente. Vemos cuáles son las cifras, cuidado, las que ocupan la posición impar, no las cifras, o los números que son impares, no. Las cifras que ocupan la posición par o impar. ¿Cuáles son las que ocupan la posición impar? Pues esta, que ocupa la posición 1, esta que ocupa la posición 3 y esta que ocupa la posición quinta. ¿Vale? Esta es la primera posición, esta es la tercera y esta es la quinta. Y vamos ahora con las cifras pares, que serían esta y esta. ¿Vale? Esta ocuparía la segunda y esta la posición cuarta. Vale. Lo pongo aquí. ¿Cuánto suman las cifras que están en posición par? Pues sumaríamos 2 y 3 suman 5. ¿Cuánto suman las cifras que están colocadas en posición impar? Pues vamos a ver, 1 y 1, 2 y 3, 5. Luego, como coinciden, son iguales, podemos afirmar que es divisible por 11. Si nosotros hiciéramos la operación, pues nos quedaría un número exacto. Perdón, vamos a hacerla. Aquí nos queda 1, aquí 1, 1, nos queda 0, 3, 0, 3, 0. Efectivamente, es divisible por 11 porque hemos obtenido en el resto un 0.